Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es Eleonora Arroyo y esto es Legado. Bienvenido a un nuevo episodio. Estamos continuando la serie de 5 ideas para fortalecer tu matrimonio en medio de las crisis inesperadas por Gary Chapman. Aquí está el libro. Pero antes quiero que mi esposo salude, baby. Saludos, muchas bendiciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado. El episodio de hoy es realmente el primer capítulo de esta serie de los 5 consejos que Gary Chapman nos está dando. Importante, si usted no ha visto el episodio introductorio, la introducción, que lo grabamos hace como un mes y pico atrás, Sí, ay, Dios. porque pues nos atrasamos un poquito en esto, pero importante, vaya y lo vea, está aquí en el canal. Creo que va a ser de mucha edificación a su vida. Importante, este libro no es un libro que estamos leyendo únicamente para nosotros poder hacer estos videos, corazón, sino que es un libro que nosotros estamos leyendo. Poniendo en práctica esos consejos que Chapman nos da, nos brinda, nos regala, pues lo estamos poniendo en práctica en nuestro matrimonio y las deficiencias que nosotros tenemos como pareja, pues Correcto. agarrar de eso para fortalecer y poder tener un matrimonio, ¿verdad? Más llevadero y Ya dice como si yo fuera la Odisea. No, y definitivamente la idea es que podamos crecer como matrimonios y fortalecer las áreas que están en carencia, poder mejorar, y lo que está fuerte, seguir fortaleciéndolo en el nombre poderoso de Jesús. Y este primer capítulo de la serie es un capítulo que lleva por título, corazón, declaren una tregua de bombas verbales. Interesante. Y voy rápidamente a citar lo que Chapman nos dice, el consejo que él nos brinda, y dice así: estas bombas verbales son productos del enojo. El enojo es una emoción que sentimos cuando creemos que hemos sido tratados de manera injusta. Con frecuencia, nuestro enojo es legítimo porque hemos sido agraviados. Y esa clase de enojo debe llevarnos a confrontar en amor a nuestro cónyuge y buscar la reconciliación. Y me encanta, ¿verdad?, el consejo que Chapman nos dice, porque quiero recalcar que dice: el enojo es una emoción que sentimos cuando creemos que hemos sido tratados de manera injusta. Y muchas veces es la percepción que nosotros recibimos cuando nuestro cónyuge, ¿verdad?, nos habla. A veces creemos que las palabras que nos dice lo hace para herirnos, sacarnos por el techo, molestarnos, y muchas veces nuestro cónyuge no lo hace con esa intención, corazón. Muchas veces es que nosotros lo tomamos de esa manera, porque es la percepción que nosotros tomamos. Y en vez de nosotros, ¿verdad?, salir a la defensiva rápidamente, lo que tendríamos que hacer es dialogar con nuestra pareja y decir: ¿qué tú quisiste decir con eso? Porque nuestra percepción de la realidad no siempre es correcta. Y esto es muy importante tenerlo presente. Mi percepción de la realidad no siempre es la correcta. Y tú puedes decir algo, decirme algo o guardar un silencio en algún momento que yo estoy esperando una respuesta de tu parte, y yo interpretar de una forma que no sea la forma correcta. Porque nuestra percepción de la realidad no siempre es la correcta. Y esto nos suele suceder mucho en este tiempo, que es un tiempo donde la gente prefiere testearse más que llamarse. Y hoy en día yo me doy cuenta que la mayoría de mis compromisos vienen a través de los mensajes de texto en vez de llamadas. Y es interesante porque el detalle con los mensajes de textos es que uno no sabe en qué tono la gente te está escribiendo o diciendo lo que te está diciendo. Interpretar dependiendo del ánimo que uno tenga a veces. La gente lo interpreta de acuerdo a cómo ellos son y de acuerdo a lo que ellos están sintiendo, la emoción que esté predominando en ellos en ese momento. Hay un viejo proverbio puebleril que dice que la gente no interpreta las cosas como son, sino como ellos son. Y muchas veces una persona conflictiva, cuando recibe un mensaje de texto, si la persona
independientemente de cómo el emisor haya enviado el mensaje, es muy posible que si yo soy una persona conflictiva, voy a tomar e interpretar eso de la peor manera posible. Y nuestra percepción de la realidad, lo primero que tenemos que trabajar con lo que Gary Chapman nos dice, es que mi percepción de la realidad no siempre es la correcta, porque Gary Chapman dice, y debo reiterar, el enojo es una emoción que sentimos cuando creemos que hemos sido tratados de manera injusta. Pero muchas veces yo puedo creer que alguien hizo algo en contra de mí, y en este caso en el contexto matrimonial, que tú hiciste algo en contra de mí para lastimarme, para herirme, y no necesariamente es así, sino que nuestra percepción de la realidad no siempre es la correcta. Y si bien es el caso de que en realidad nuestro enojo es legítimo, si en realidad tu pareja lo hace con toda la intención del mundo para molestarte, para herirte, lo que nosotros debemos, ¿verdad? Que Chapman aquí nos dice que dice, esta clase de enojo debe llevarnos a confrontar en amor a nuestro cónyuge. Y lo que nosotros debemos hacer es procurar, ¿verdad?, confrontar en amor las faltas cometidas contra nosotros, sino que tratar a esa persona de la misma manera en que nos gustaría que fuéramos tratados. No salir a la defensiva, sino que no estemos bombardeando como si estuviéramos en una plataforma superior a nuestra pareja, sino que debemos tratar a nuestro cónyuge con amor, que es difícil. Es difícil porque uno naturalmente reacciona así cuando uno siente que están siendo injustos con uno. Y más adelante él va a hablar respecto a esto, pero la verdad es que nosotros a veces reaccionamos de esa manera y no estamos reaccionando de la mejor manera, porque lanzando bombas verbales es un gravísimo problema. Sí, porque no va a llegar a la reconciliación, lo que va a hacer es que va a incrementar más la crisis, el problema, y no vamos a llegar a una reconciliación. Y es importante porque yo he estado en el contexto que le doy gracias a Dios que nosotros somos personas que estamos en continua evolución, porque estamos en la disposición de ir avanzando, y de ahí parte y nace esta serie, ¿no? Que nosotros estábamos en la librería Sándalo, tú estabas dando un taller de macramé. By the way, se me había olvidado. Hoy tenemos nuestro primer auspiciador en Legado. En toda la historia de Legado, por fin tenemos nuestro primer auspiciador, y nuestro auspiciador es nosotros mismos. Semilla Creativa. Ahí está Maya celebrando. Baby, ¿por qué Semilla Creativa nos está auspiciando hoy? Bueno, porque somos auspiciadores y quiero mostrarles. Está auspiciado porque somos auspiciadores. No, porque este sábado, ¿qué hay este sábado? Sí, queremos anunciar rápidamente aquí lo que nosotros vamos a estar brindando este sábado 8 de febrero allá en el pueblo de Juanadía, un taller que te va a incluir todos los materiales, va a haber merienda y va a ser de 2 horas y 30 minutos para que realicen esta hermosa pieza. Aquí aprovechando, ¿verdad?, la temporada de la amistad, del amor, pues podrás realizar, si eres mujer lo puedes hacer, y si estás escuchando hombre, mira, le puedes regalar este taller a tu amada pareja, esposa, novia, lo que sea. Y lo más importante es que si no puede llegar este 8, lo podemos pautar para otra fecha, que es lo que vamos a realizar más adelante. Así que gracias a Semilla Creativa por auspiciar este episodio. No, estaba diciendo antes de acordarme de Semilla Creativa, antes de acordarme del auspicio, estaba diciendo que estábamos en la librería Sándalo, en Río Piedras. Y allí tú estabas dando un taller, y es cuando entonces ves este libro y del deseo de nosotros seguir creciendo, seguir mejorando como cónyuges, como matrimonio. Es de ahí es que parte. Y entonces pues decidimos pues compartirlo con ustedes. Como dijimos, no es para aprender de él y darlo para adelante, sino aprender y ¿sabes?, ponerlo en práctica, es lo que me refiero. Y a eso era lo que quería llegar precisamente, que nosotros pues hasta este punto de nuestro matrimonio hemos estado en la dispuestos y disponibles para seguir evolucionando como personas, que no ha sido fácil, que hemos tenido nuestras diferencias, pero estamos en un proceso continuo de avance, de desarrollo, de crecimiento, y de nosotros ir apoyándonos mutuamente, ser idóneos el uno para el otro, y para eso pues tenemos que ser correctos con Dios, con nosotros mismos, para poder ser idóneos con nuestra esposa, con nuestro esposo. Entonces,
de ahí es que parte esto. Una vez yo recuerdo que tú me hablaste de una forma, volviendo ahí, porque hemos tenido varias interrupciones con la niña. Tú me hablaste de una forma que yo te dije, baby, no me hables como si yo fuera tu hijo. Y quizás no te lo dije de la mejor manera, porque quizás recibí un bombardeo de parte tuya y yo te respondí con otro bombardeo y no es la forma. A lo mejor no fue un bombardeo, baby, a lo mejor fue tu percepción. Ponle que haya sido mi percepción, pero a donde quiero llegar es que nosotros cuando recibimos un trato injusto y nuestro enojo está justificado, que nuestro enojo esté justificado, nuestro enojo no justifica que nosotros tratemos a la otra persona de esa manera, porque esto es muy importante, porque si nosotros bombardeamos es como que nos ponemos en una plataforma tan superior que tratamos a nuestro cónyuge como si fuera nuestro hijo, como si fuera nuestra hija, y nosotros debemos estar ahí entendiendo que es nuestro esposo, que es nuestra esposa y que estamos en un desarrollo, que no es fácil, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Por lo próximo que nos va a decir Gary Chapman. Y cito lo que dice Gary Chapman. Me confundí. Le cambiaste el género. Gary Chapman dice, por lo general, una bomba verbal estimula el desquite, que es lo que tú estabas diciendo ahorita. La pregunta es, ¿cómo manejamos estas molestias? Por naturaleza, algunas personas estallan de enojo con palabras ásperas e hirientes. Otras se enfurruñan y dejan de hablarle a su pareja. Ninguna de estas actitudes mejora la relación. Me encanta, definitivamente, porque como tú decías, que si tú en ese momento me hubieras, cuando dijiste que yo te trataba como un hijo, cuando en realidad a lo mejor no fue mi intención, si tú me hubieras bombardeado y me hubieras tratado o me hubieras... Que no recuerdo si lo hice, capaz que lo hice. Bueno, yo voy a pensar que no, porque... Aquí Shara nos dice, ¿cómo manejamos estas molestias? Por naturaleza, algunas personas estallan de enojo con palabras ásperas y hirientes. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, nos hacen de que, bueno, tú me hiciste esto, yo te voy a atacar más. Tú me dijiste esta palabra, pues yo voy a buscar qué palabra yo puedo hacer para herirte más. Y aquí vemos que los extremos siempre son dañinos. Nosotros no debemos tratar ojo por ojo, diente por diente. Sí, pero ese es uno de los extremos que él está presentando. Él está presentando dos extremos. Sí, por una parte, la gente que se enfurruñan, es una expresión que yo desconozco, pero que me imagino que la gente que se molestan, que yo pienso. Que se enfada, levanta la voz y lanzan bombardeo. Y por otra parte, tenemos entonces la gente que guarda silencio y deja de hablarle a su esposa o su esposo y optan por la indiferencia. Ajá, perdóname que te interrumpí. Como decía, los extremos siempre son dañinos y con frecuencia cuando nuestro cónyuge nos bombardea, nuestro desquite suele ser irnos a alguno de estos dos extremos. Nos quedamos calladitos, no respondemos a nada o le tratamos, ¿verdad?, con bombardeo. Ellos nos bombardean, les bombardeamos para atrás. Y aquí él nos dice, ¿verdad?, que los dos extremos siempre son dañino. En esos momentos lo que nosotros deberíamos hacer es preguntarnos si nuestra respuesta nos guía a una reconciliación, corazón, y a la solución del problema, o si es un aporte a que el malestar y el problema se incrementen. Hay cosas que tienen que ver mucho con el género y no quiero meter a todas las mujeres en el mismo saco ni a todos los hombres en el mismo saco. Pero la mayoría de las mujeres, cuando se sienten cargadas, afligidas o están en alguna crisis, sobre todo en este contexto matrimonial, la mujer por lo general quiere hablar de la circunstancia. Porque ella necesita que ese es su momento de respirar. Es contrario al hombre. La mujer desahoga, hace catarsis, ventila y necesita hacerlo. Por otra parte, nosotros los hombres optamos más por el otro extremo, que viene siendo el silencio, y aunque no necesariamente seamos indiferentes, pero sí estamos buscando el silencio, estamos buscando alejarnos, y es un extremo que también es igual de dañino. Porque cuando se callan así, lo que están haciendo es que tratan de evitar una discusión y piensan que es un logro, cuando en realidad no es así. O sea, todo dependiendo dónde se encuentre la pareja, dónde estén, porque si están en una actividad donde hay público, pues lo más coherente o lo más importante es, ¿verdad?, vamos a quedarnos calladitos y cuando lleguemos a casa tomamos de nuevo y podemos resolver esto. Tomamos de nuevo la conversación porque en el contexto en el que estábamos, pues quizás estábamos en un lugar como el templo, estábamos con amistades, estaban los hijos y el tema no era un tema como para que los hijos lo escucharan.
Y entonces, pues, eso es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Es que nosotros los hombres, quizás por nuestro género, acostumbramos más a tirar hacia el extremo del silencio y la indiferencia, lamentablemente. Y como bien tú decías, a veces vemos eso como un logro, porque decimos, logré evitar una pelea y era algo que yo hacía. Yo te decía a veces, para pelear se necesitan dos, y me quedaba callado. Y ese Y silencio lo que hacía es que me enojaba más. te enojaba mucho más Sí. a ti. ¿Por qué? Porque el silencio le demuestra a la otra parte Que no te importa. que no te importa y es indiferencia, es un extremo de indiferencia. Que aunque no haya indiferencia, porque en el caso mío no es que no me importara, Pero es que estás mostrándole simplemente... que no estás interesado, tienes desinterés en la relación o no te importa poder llegar a un acuerdo. Entonces, en ese momento es como si no importara el sentimiento de la esposa que está frustrada, como si no le importara esa emoción que ella está sintiendo y que le está agobiando en ese momento. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener esto presente, sobre todo los hombres y las mujeres debemos tener presente entendiendo el lenguaje de nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque si yo sé que tú necesitas ventilar y abrir tu corazón y hablarlo, aunque yo quiera silencio y espacio, yo necesito entender que con quien tú tienes que hablarlo es conmigo. Porque si yo no te presto oído en el trabajo, en algún lugar, en la iglesia, alguien te va a prestar oído para escucharte. Y aunque hay casos específicos donde uno va a buscar ayuda en consejería y ese tipo de ayuda, valga la redundancia, pero de primera mano, el oído que debe estar escuchándote es el mío como tu cónyuge. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el hombre, como lo que estamos buscando espacio y silencio, evitamos esa conversación y pensamos que tenemos un gran logro porque evitamos una gran discusión y debemos insistir, claro, en un contexto inadecuado, ya sea porque el tono estaba muy elevado, vamos a detener la conversación, ya sea porque un tema que los niños no deben escuchar y los niños estaban presentes, detenemos la conversación porque estamos en un contexto como en casa de los suegros, en otro lugar que no es nuestro hogar, entonces obviamente pues se detiene. Pero tarde que temprano esa conversación se tiene que volver a retomar porque si no se retoma era una raíz que ya comienza a seguir creciendo. Como y recordemos esa gotita que va llenando la copa. Correcto, y recordemos que un gran problema en algún momento fue un pequeño problema que no se atendió a tiempo. Y si nosotros a tiempo no hablamos del tema, pues este tema eventualmente va a terminar a nosotros haciéndonos daño. Y cito lo que dice Chapman, dice, es cierto que cuando estamos enojados, nuestra respuesta natural es lanzar una bomba verbal. Sin embargo, hacer lo que viene naturalmente no mejora un matrimonio. Aprender a controlar nuestro enojo y no permitir que el enojo tome el control es una lección indispensable para tener un matrimonio. Indispensable. Es una lección indispensable para tener un matrimonio saludable. Definitivamente, el hecho de que mi respuesta natural sea esa no significa que sea la correcta. Claro, nosotros seríamos animales si vivimos la vida respondiendo a todos nuestros impulsos. Nosotros no podemos vivir la vida respondiendo a todos nuestros impulsos porque una persona que le gusta a otra persona y que están en un momento de enamorarse, si siente el impulso de besar a la otra persona, no significa que debe acceder a ese impulso, porque puede ser algo extremadamente inapropiado, puede ir hasta preso la persona. Sí, en vez de enamorarlo, lo que hace es que la aleja o lo aleja. Claro, en el contexto matrimonial, incluso donde nosotros los cristianos creemos que el sexo es para el marco matrimonial, aún ahí, si una de las partes no está de acuerdo, eso sería una violación. De manera que es muy importante entender que nosotros que tengamos el deseo no significa que yo deba responder a mis deseos simplemente porque es un deseo natural, porque si no eso nos convierte en seres irracionales como los animales, por decirlo de alguna manera. Entonces, es cierto que nosotros naturalmente, y quizá lo estoy llevando al extremo absurdo, pero es para que entendamos de que yo no puedo decir, es que naturalmente es la forma en la que yo respondo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer eso, es como la gente que continuamente dice, es que yo soy así y yo soy como soy y si a la gente no le gusta, que bregue con eso. ¿Y cuál es el problema? Que esa es la típica expresión de una persona que no tiene la intención de avanzar o de evolucionar en la vida.
Y algo que nosotros debemos tener presente siempre es que todos podemos ser mejor de lo que nosotros somos. Con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos ir modificando esa aspereza que todos tenemos en nuestro carácter. Porque seamos honestos, aquí todos tenemos áreas en nuestra vida con las que estamos trabajando y Cristo está siendo formado en nosotros. Y a veces nosotros con esa actitud de yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, pues definitivamente lo que hacemos es que permanecemos de esa misma forma, alejando a todos los que cerca de nosotros están. Sí, me encanta porque él dice que debemos de aprender a controlar nuestro enojo y no permitir que el enojo tome el control en la relación. ¿Por qué? Porque eso es algo indispensable. Y como tú hablaste y dijiste del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a que nuestra respuesta no sea la que naturalmente diríamos, sino a que según, ¿verdad?, el fruto del Espíritu Santo se pueda manifestar en nuestras vidas. Como dice Segunda de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí es cuando nosotros tenemos que nuestro dominio propio, ¿verdad?, ejercerlo para así poder tratar bien a la persona que nos está hiriendo. Y Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y a medida que Cristo está siendo formado en nosotros, esos frutos donde primero se tienen que ver es precisamente en casa. Nosotros, quien primero tiene que dar testimonio de nuestra transformación y de que Cristo está siendo formado en nosotros es en casa. Porque Dios trabaja con nosotros de forma integral. No existe tal cosa como ser un buen cristiano para un pésimo padre. Porque si eres un mal padre, no eres un buen cristiano. No existe tal cosa como es tremendo cristiano, pero es pésimo vecino, pésimo compañero de trabajo, es pésimo esposo. Porque si eres malo en alguna de estas cosas, no eres un buen cristiano. Porque Dios trabaja de nosotros en una forma que sea completa. Dios trabaja de forma completa con nosotros y eso es muy importante. Dios no quiere una parte de nosotros, Dios lo quiere absolutamente todo. Baby, y para dejar de bombardearnos, lo que deberíamos hacer es una tregua. ¿Y qué es lo que nos dice Gary Chapman aquí que es una tregua? Cito, una tregua es un acuerdo para cesar el bombardeo y crear una atmósfera en la cual se pueda hablar acerca de nuestra relación y buscar construir algo que ambos deseamos. Un lugar de paz y no de guerra. Antes de que diga lo que vas a decir, corazón, déjame decirte que cuando yo era pequeño, ¿desde qué edad tú tienes recuerdo de tu vida? Yo tengo recuerdo desde los 3 años y pico. 4, yo 5. recuerdo mi cumpleaños número 4. Yo creo que yo recuerdo el mío también. Yo creo que fue de payaso. ¿Y a dónde quiero llegar? Que muchas veces nosotros los padres ignoramos y olvidamos que nuestros hijos son conscientes, muchos de ellos, o recordarán lo que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, mi papá, pues no fue el mejor de los papás. Pero yo recuerdo ver a papi discutiendo con mami y yo recuerdo cosas que papi y mami se decían y yo tenía que tener 4 o 5 años. Y yo recuerdo eso, son recuerdos que tengo muy frescos en mi mente. Y son cosas que yo las recuerdo al día de hoy. Ahora, esto no significa que nosotros no debamos discutir frente a nuestros hijos. Hace poco escuché a un profesional de la salud, de la salud, de la conducta humana, debo decir, un profesional en la conducta humana, diciendo algo que me gustó mucho. Él decía que la gente dice que no discutamos frente a nuestros hijos. No, porque no es bueno que te vean gritándote o hablándote malo. No, pero es que no es bueno que te griten ni te hablen malo aunque no estén tus hijos. De ninguna manera te debe faltar el respeto aunque no estén tus hijos. Nosotros, lo malo no es discutir. Nosotros tenemos una conferencia matrimonial sobre eso precisamente. Lo malo no es discutir. Lo malo es no saber discutir. De manera que nuestros hijos, no está mal que nos vean discutir. Lo malo es que nuestros hijos nos vean discutiendo de una forma que no sea correcta. Porque es bueno que nuestros hijos nos vean discutir o teniendo diferencias y manejar correctamente esas diferencias. Porque les enseñan a ellos en el mañana de cómo es que uno debe relacionarse con las demás personas. Correcto, porque les enseña a ellos a poder manejar las frustraciones que ellos puedan vivir o las diferencias que ellos eventualmente puedan tener con sus hermanos, las diferencias que puedan tener con sus amiguitos y en el desarrollo de su vida, las diferentes relaciones interpersonales que vayan a tener a lo largo de la misma. Esto les ayuda a ellos poder desarrollarse de esa forma. Si un niño ve que en casa
papi y mami por cualquier cosa se gritan, cuando el niño vea que su hermano o hermana le quita un juguete, le va a gritar. Porque esa es la forma en la que papi y mami lidian con aquello que no les agrada. Si ven que es bombardeando, van a bombardear. Si un niño ve que papi golpea a mami por algo que no le agradó, un niño va a golpear a cualquier otra persona o cualquier otro compañero de la escuela porque está reaccionando de la misma forma de lo que está viendo en casa. De manera que nosotros debemos entender que nuestra idea es crear una atmósfera que sea de amor, que sea de paz y no de guerra, porque no hay nada peor que vivir en un hogar donde hay un continuo bombardeo. Llegar a un acuerdo. ¿Sabes? Correcto. Las dos parejas se tienen que poner de acuerdo para dejar de bombardear. Pero hay dos cosas que son necesarias. ¿Cuáles Sí. son esas dos cosas? Hay dos cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Que es tener la disposición y ser intencional. Una comunicación eficiente debe ser intencional. Debemos tener la disposición de cesar el bombardeo para que intencionalmente hablar de lo que está afectando nuestro matrimonio y poder llegar así a un acuerdo. Donde cuando hacemos una tregua muchas veces nos damos cuenta que el mayor problema no es lo que causó la molestia, sino el manejo que nosotros tuvimos de esa molestia. Correcto. Mira, eso que dijiste último es muy importante. Mira, nosotros debemos tener disposición e intencionalidad. Ahora, ¿por qué debemos tener disposición e intencionalidad? Porque muchas veces queremos dejar el problema, a ver si el problema se resuelve milagrosamente, si la diferencia se resuelve milagrosamente cuando sabemos que las cosas no van a suceder así. Problema que yo ignoro, problema que se fortalece. Crisis que yo ignoro, crisis que sigue incrementando. De manera que ignorar no es la solución, sino ir y atender el problema, pero atenderlo de la forma correcta. Y para eso necesitamos disposición e intencionalidad para no dejar que las cosas sucedan, sino que nosotros provoquemos a que las mismas puedan suceder en el orden correcto y de la forma correcta. Ahora, algo que dijiste que me encanta mucho es que cuando nosotros decidimos hablar de lo que nos causó la molestia, en vez de estar bombardeándonos y decimos, vamos a hablar sobre el tema, qué fue lo que te incomodó, qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, qué fue lo que dije o qué fue lo que no dije. Cuando nos sentamos a hablar como dos personas civilizadas, nos damos cuenta que nuestro verdadero problema no son las diferencias en casa, porque la mayoría de las diferencias que uno puede tener dentro del núcleo familiar, en el marco matrimonial, son diferencias por cosas que suelen ser muy tontas, cosas muy tontas que terminan escalando, no porque el problema es muy serio, sino que terminan escalando porque por la forma en la que nosotros manejamos el problema. De manera que a veces nos vamos a dar cuenta que el mayor problema no es el problema en sí, sino el manejo que hemos tenido ante esas molestias que lo que hicieron fue incrementar el problema. Y algo que dijiste hace un rato es que nosotros deberíamos preguntarnos si lo que voy a decir o lo que voy a hacer está aportando al problema o está aportando a la solución del problema. De manera que es muy importante que nosotros seamos intencionales y que tengamos esa disposición para trabajar esas áreas de nuestras vidas. Por último, voy a citar lo que dice Chapman y dice, ¿y qué sucede cuando tú solo lees este libro y a tu cónyuge no le interesa participar? En este caso, si tú escuchas este episodio y tu esposo o tu cónyuge no participa del mismo, él nos dice que no todo está perdido. Si tú determinas que quieres cambiar la atmósfera de tu matrimonio y estás dispuesto o dispuesta a llegar a un acuerdo contigo mismo para dejar de lanzar bombas desde tu frente, al menos las bombas disminuirán en tu hogar. Cuando dejes de tomar represalias por las bombas que lanzas tu cónyuge, es posible que se le agoten sus municiones. Es difícil seguir disparando cuando nadie está devolviendo los disparos. Importante, cuando dejes de lanzar bombas a tu cónyuge, es posible que se le agoten las municiones. Y quiero decir, ¿verdad?, que los cambios muchas veces deben de comenzar por uno mismo. A veces cuando tú ves que tu cónyuge, como él dice, se le van a acabar las municiones porque él o ella van a estar bombardeando, y si tú no le respondes de la misma forma, tú le demuestras todo lo contrario. Cuando comienzas a cambiar, ¿verdad? La relación va a mejorar. Claro, porque la respuesta blanda apacigua la ira. Y lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad?, es tratar de
de hacer esos cambios que deberían comenzar por nosotros mismos para así poder tomar esa buena decisión y poder llegar a un acuerdo. Es importante entender que quizás solamente una de las partes en el matrimonio es la que está dispuesta a cambiar. Y el matrimonio está en un continuo bombardeo. Y uno se pregunta, ¿y qué hago si solamente yo quiero cambiar? Importante, comienza cambiando tú. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que trabajar con lo que uno tiene en las manos. ¿Y qué está en mi control? ¿Qué está en mi poder? Cambiar yo. Yo no puedo obligarte a ti a cambiar. No. Yo no puedo obligarte a ti a cambiar tu pensamiento, tu actuar. No te puedo cambiar a ti, pero puedo cambiarme a mí mismo. Y cuando yo comienzo a trabajar conmigo mismo y cambio yo, es muy posible que ese sea el punto de partida para que nuestro cónyuge termine cambiando también. ¿Por qué? Porque si en casa lo que había era un bombardeo y uno de los dos está bombardeando y el otro deja de responder, esas municiones se van a acabar tarde que temprano. Así que trabajemos con lo que está en nuestro poder, que es nosotros mismos. Voy a trabajar conmigo, voy a esforzarme por cambiar yo y tener en mi mente todo el tiempo Proverbios 15:1, que la respuesta blanda apacigua la ira. Definitivamente es algo en lo que nosotros deberíamos enfocarnos, pero hay una última pregunta que deberíamos hacernos para cerrar este podcast. ¿Cuál es, baby? Y si buscaras Eso mismo. Y si buscaras reemplazar, está tratando de decir. Y si buscaras reemplazar la queja por la gratitud. Definitivamente. Siempre será más llevadera nuestra relación, mi amor, cuando nos enfocamos en las virtudes y optamos por la gratitud. Es mucho más fácil porque así terminamos nosotros construyendo una atmósfera saludable. Definitivamente que no ignora las deficiencias, pero avanza potenciando las virtudes. Y esto es muy importante. No es que vamos a ignorar las deficiencias, nos vamos a trabajar en las deficiencias, pero vamos a potenciar las virtudes. Y definitivamente, mira, una vez yo escuché algo que a mí me marcó profundamente. Decía, ¿qué decía? Decía, el problema de nosotros es que vemos a un niño que es bueno en arte, pero no es muy bueno en matemática. ¿Y qué es lo que hacemos? Le buscamos un profesor que lo ayude en matemática porque es donde no es bueno. Y este profesional decía, ¿acaso no deberíamos buscarle un profesor para que lo ayude en arte? Porque si naturalmente es bueno así, si ya de forma innata lleva un talento como ese, imagínate si eso se llega a potenciar, la persona que podría llegar a ser, el tipo de artista que podría llegar a ser en la vida. Y algo que me gusta, ¿por qué? Porque no es que vamos a descuidar las matemáticas y que se cuelguen matemáticas, no, lo vamos a trabajar, pero nosotros vamos a no ignorar las deficiencias, a trabajar con las deficiencias, pero a seguir potenciando las virtudes. Y una de las formas en las que dentro del matrimonio se potencian las virtudes es con un espíritu de gratitud. Y cuando hablo de espíritu, hablo de mantener ese entusiasmo y crear esa atmósfera de gratitud. Desde las cosas más simples, desde las cosas más pequeñas, nosotros comenzar a optar por la gratitud. Y esto es un buen momento para que la gente piense y medite. ¿Hace cuánto no le das gracias a tu esposa por prepararte el desayuno, por prepararte la cena? ¿Cuándo le has dado gracias a tu esposo por deshiervar el patio, por lavar el carro, por limpiar, por hacer algo? La gratitud, a veces la gratitud se pierde y definitivamente cuando nosotros somos agradecidos potenciamos las virtudes. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Tan bonito como tu camiseta, baby. Me encanta tu camisa. Sí, no sé si se logra ver ahí. No se ve. No se ve, mira. Les muestro. La camisa de Leonor es una camisa bordada que dice legado. Está espectacular tu camisa. Eventualmente vamos a estar haciendo una venta de eso. Pero mi camisa no se queda atrás. Mi camisa dice que es el elemento de la confusión. Como si fuera la tabla periódica. ¿Tabla periódica se dice? Sí, de la tabla periódica. Y el elemento es el Dentro del matrimonio se da mucho el ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que muchas veces tú me dices algo y yo digo pero yo te escuché. Y lo que hice fue de primera mano decir en vez de pensar en qué fue lo que me dijiste. Y después que digo esto fue lo que me dijo. O de contestarme. Sí, pero te contesto. Lo que pasa es que primero hago primero hice no sé, por alguna razón hago Gracias, corazón. Despide el podcast. Gracias por estar ahí. Esperamos que haya sido de gran bendición. Y si fue de bendición, pues compártelo con alguien más para que también pueda ser bendecido. Recuerde que todavía faltan 4
4 capítulos más, ¿verdad? Porque Sí, es la serie correcto. de 5. Que él nos está dando 5 consejos. Así que, ¿cómo te buscan, baby? A mí me consiguen en todas las redes sociales como José Luis Torres, pero más importante, busque legadopr.com, entre legadopr.com para que lea los artículos y diferentes cosas que tenemos ahí publicadas. Y también en Legado Podcast en Instagram. Búscanos como Legado Podcast en Instagram. Spotify y eso, ya tú no En estás... Spotify, claro. Ah, ok. Nosotros subimos todo este contenido a Spotify, así que nos buscan en Spotify también como Legado. Y a nosotros nos buscan como Semilla Creativa tanto en Facebook como en Instagram. Dios les bendiga. Definitivamente. Dios les bendiga. Excelente.